Continuando con los temas de esta unidad, veamos las fórmulas para reducir las potencias. La primera fórmula que tengo es que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2, que coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2, y que la tangente cuadrada de x es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 1 más coseno de 2x. Bueno, se deja a ustedes que hagan la comprobación o la demostración de estas tres identidades. Estas fórmulas comúnmente se usan en el cálculo integral para reducir expresiones en términos de otras más sencillas de integrar. Como sugerencia para poder demostrar estas identidades, para el primer caso, tomemos la identidad coseno de 2x igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Y bueno, lo único que tendríamos que hacer es un despeje. Observemos, el 1 está sumando, del otro lado va a pasar restando, el menos 2 va a estar multiplicando, entonces va a pasar dividiendo, y bueno, el signo menos del denominador lo paso al numerador para que logre obtener lo que tengo como identidad, como la primera identidad. Para el caso de la segunda identidad, bueno, pues utilizo una identidad del coseno doble, y lo mismo, hago el despeje. Para el caso de la tangente cuadrada de x, bueno, utilizo las dos identidades que tengo aquí, de 1 menos coseno de 2x sobre 2 y 1 más coseno de 2x sobre 2, y la identidad de que la tangente es igual al seno sobre el coseno, hago la división, simplifico y bueno, voy a llegar a esa identidad. Entonces veamos un ejemplo en donde me piden reescribir el seno cuarto de x como una suma de primeras potencias de los cosenos de ángulos múltiples, es decir, representar al seno cuarto como, o reescribirlo como otra representación trigonométrica en donde solamente me aparezcan cosenos con potencia 1. A eso se refiere con primeras potencias, es decir, que el coseno sea potencia número 1. Entonces, bueno, primero, observemos que seno cuarto de x es igual al seno cuadrado de x elevado al cuadrado. Eso es por las propiedades de los exponentes. Si yo sustituyo el seno cuadrado de x por la fórmula de reducción de potencias, por las fórmulas anteriores, tengo que eso debe ser igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2 al cuadrado. Desarrollo mi binomio al cuadrado y entonces si el desarrollo del numerador sería el primer término al cuadrado, que sería 1, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 coseno de 2x, más el segundo término al cuadrado, que sería coseno cuadrado de 2x, sobre el denominador al cuadrado, que sería 4, y factorizo ese 4 y me quedaría como un cuarto. Ahora acá vuelvo a utilizar mi identidad, pero ahora para el coseno cuadrado de 2x, utilizo la identidad de la fórmula de reducción de potencias y tengo que eso debe ser igual a 1 más coseno de 4x sobre 2. Y todo lo demás me queda igual. Ahora multiplico a todo por un cuarto, y entonces sería un cuarto por 1, me quedaría un cuarto por menos 2 coseno de 2x sería menos un medio, coseno de 2x más un cuarto por un medio sería un octavo, más un cuarto por coseno cuarto de x sobre 2 me queda un octavo de coseno de 4x. Ahora factorizo el 1 octavo y entonces mi expresión me quedaría como 1 octavo de 2 menos 4 coseno de 2x más coseno de 4x. Por lo tanto puedo decir que el seno cuarto de x es igual a 1 octavo de 2 menos 4 coseno de 2x más 4 más coseno cuarto de x. Ahora aparentemente se ve una identidad más compleja. Sin embargo, en cuestiones de integración es muchísimo más fácil integrar la última igualdad que integrar el seno cuarto de x. De hecho, para poder integrar el seno de cuarto de x, lo que se sugiere es llevarlo a la última parte para poder integrar de manera fácil y rápida.
Entonces les repito, comúnmente estas últimas tres identidades se ocupan para hacer esas reducciones o representar de otra manera las potencias de las funciones trigonométricas y sea más fácil ya sea de integrar o básicamente integrar. Las siguientes fórmulas o las siguientes identidades que vamos a ver son las de mitad de ángulo o de semiángulo. La primera identidad me dice que el seno de u sobre 2 debe ser igual a más menos la raíz de 1 menos coseno de u sobre 2 y el coseno de u sobre 2 es igual a más menos la raíz de 1 más coseno de u sobre 2 y la tangente de u sobre 2 es igual a 1 menos coseno de u sobre seno de u igual a seno de u sobre 1 más coseno de u. Entonces para la tangente tenemos dos posibles identidades. El signo de las primeras dos identidades va a depender del cuadrante en el que se encuentre mi ángulo, donde se encuentre u sobre 2. Bueno, las demostraciones de estas identidades se les queda a ustedes de trabajo adicional. Y nuevamente, pues para poder hacer estas demostraciones se sugiere que utilicen las fórmulas para reducir potencias, es decir, las tres fórmulas anteriores, y realizar el cambio de variable del argumento de x por u sobre 2 y calcular la raíz cuadrada de cada miembro. Utilicemos las identidades anteriores y me piden encontrar el valor exacto de seno de 105 grados. Observemos que 105 es la mitad de 210. Entonces, usando la fórmula de semiángulo para el seno de u sobre 2 y el hecho de que el 105 está en el segundo cuadrante, entonces este hecho de que 105 está en el segundo cuadrante me va a servir para determinar qué signo voy a tomar de la fórmula. Entonces, como está en el segundo cuadrante, pues sabemos que el seno es positivo ahí, por lo tanto voy a tomar el signo más. Entonces, seno de 105 debe ser igual a la raíz de 1 menos coseno de 210 sobre 2. Repito, ¿por qué tomé el signo más del radical? Porque 105 está en el segundo cuadrante. Ahora, el problema es que yo no sé cuánto vale el coseno de 210. Lo que sí puedo hacer es encontrar el ángulo en posición estándar de coseno de 210, el ángulo de referencia. Mi ángulo de referencia en este caso será menos coseno de 30 grados. Haciendo operaciones, tengo que me quedaría 1 más coseno de 30, si observamos nuestra tablita, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Al sumar el numerador de 1 más raíz de 3 sobre 2, tengo que eso tendría que ser igual a 2 más raíz de 3 y simplificando el 2 el denominador del numerador con el denominador me quedaría 4 y por lo tanto tengo que eso sería igual a la raíz de 2 más raíz de 3 sobre 4. Si yo saco raíces cuadradas tanto en el numerador como en el denominador, en el numerador me quedaría como raíz de 2 más raíz de 3 sobre 2. También estas identidades me sirven para resolver ecuaciones trigonométricas y me piden entonces encontrar las soluciones de la ecuación 2 menos seno cuadrado de x igual a 2 coseno cuadrado de x sobre 2 en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces observemos que mi problema es el x sobre 2, el argumento x sobre 2, por lo tanto se sugiere que ahí es donde voy a utilizar mi identidad trigonométrica para hacer ese cambio de ese ángulo. Entonces, como yo sé que coseno cuadrado de x sobre 2 debe ser igual a más menos la raíz de 1 más coseno de x sobre 2 y todo eso al cuadrado, el cuadrado sale porque solamente estoy sustituyendo el coseno de x sobre 2, ahí es donde estoy utilizando mi fórmula del semiángulo. Entonces elevo al cuadrado lo que está en el paréntesis y entonces eso me quedaría como 2 menos seno cuadrado de x igual a 2 por 1 más coseno de x sobre 2. Ahora voy a simplificar el 2 que está fuera del paréntesis con el 2 del denominador y por lo tanto del lado derecho simplemente me quedaría 1 más coseno de x y entonces esta ya es una ecuación más sencilla de resolver.
igualo a 0. Bueno, primero hago el cambio del seno cuadrado de x por 1 menos coseno cuadrado de x, utilizando la identidad pitagórica. Ahora sí, igualo a 0 y simplifico. Si yo simplifico, puedo decir que, bueno, 2 menos 1 me queda 1, menos 1 me queda 0. Entonces me queda simplemente el coseno cuadrado de x menos coseno de x igual a 0. Factorizo un coseno y me quedaría coseno de x por coseno de x menos 1 igual a 0. Utilizando el teorema del factor, yo tengo que coseno de x es igual a 0 y que coseno de x menos 1 es igual a 0. Si yo despejo ambas ecuaciones, entonces me quedaría que coseno de x es igual a 0 y coseno de x es igual a 1. Por lo tanto, al resolver esas ecuaciones en el intervalo de 0 a 2pi, yo encuentro que para el primer caso que x debe ser igual a pi sobre 2 y para el siguiente caso que x es igual a 3pi sobre 2 y x igual a 0. Y por lo tanto esas serían mis soluciones para esta ecuación. Entonces, si se dan cuenta, todas las identidades trigonométricas que hemos aprendido hasta el momento pues me tienen utilidad principalmente para resolver ecuaciones trigonométricas, para reducir expresiones complicadas y tratarlas de expresar como otra expresión trigonométrica, de tal manera que en el cálculo integral me permita hacer una integración de manera rápida y fácil.